Eh, Gracias por estar esta tarde, viernes 26 de septiembre de 2025, para la sesión número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Una disculpa por el movimiento en el horario de la sesión. Bueno, un asunto que estaba fuera de mi control y desafortunadamente por eso tuve que mover la sesión integradora, perdón, la sesión integradora número 2 el, para esta hora, ¿no? Gracias a todos los que se van a conectar y también gracias a aquellos que van a ver el video posteriormente en YouTube en unos minutos, en una hora más o menos. Les agradezco mucho haberse tomado el tiempo, ya sea de asistir o ya sea de ver la sesión integradora número 2 a través del video. Hay algunos puntos pendientes de la sesión número 1 que voy a tratar de desglosar a continuación. Y bueno, eso también me llevará a compartir y a desglosar otros puntos de vista. Y eso siempre será, creo yo, bastante útil, ¿no? En primer lugar, la agenda de la sesión, eh, planteando el objetivo, cuáles son los conocimientos previos y los temas de la semana. También qué es lo que hay que saber en las reglas de comunicación virtual, actividades integradoras número 1 y 2, números 1 y 2, lo que tiene que ver o se refiere al plagio, las actividades de reforzamiento que van a hacer un pequeño análisis, que les voy a dar unos minutos para hacerlo, aquellas que tienen personas que tienen dudas generales, eh, y voy a saltarme al tema de la sesión número 3 de la próxima semana para practicar algunos aspectos generales que se relacionan con lo que va a acontecer la próxima clase, ¿no? Entonces, eh, para esto, nada más hay que, bueno, antes de los conocimientos previos, déjenme compartirles el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión está alineado con el nombre de la sesión, que es el de la unidad o semana, que es literatura, arte y expresión comunicativa. Y como verán ustedes ahí hay se pueden desglosar 5 textos, eh, 8, perdón, diferentes materiales, para que ustedes de manera obligatoria los puedan leer y revisar en general cuáles pueden ser más útiles para sus respectivos aprendizajes, ¿no? Entonces, como les anticipé en la sesión número 1, que fue la sesión pasada, el que yo considero el más importante es el que se llama Fondo y Forma, que está ahí, y que, pues ese es, repito, el más importante porque se relaciona con las actividades 1 y 2. Eso no indica que ustedes no verán el... eh, eso no indica que ustedes no utilizarán los demás, creo que son bastante útiles. Sin embargo, repito, los que considero más importantes son el fondo y forma, que ya lo vimos a grandes rasgos, y también el que se llama textos literarios y no literarios. Entonces, esos son básicamente el par de textos que pueden ayudar pues, a mejorar un poco la concepción que ustedes tienen de literatura, aunque también me acercaré un poquito a eso, ¿no? Repito, el objetivo de la sesión es que ustedes se puedan familiarizar con los contenidos de la semana 1, puedan resolver todas sus dudas. Esa es también una parte de mi objetivo, que puedan resolver todas sus dudas a partir de la explicación que yo estoy dando o que yo voy a dar. Y también que puedan concentrarse en algunos ejercicios que se derivan de los conocimientos que van a adquirir el día de hoy o de aquellos conocimientos que estaban un poco pendientes durante la semana, ¿no? También esa es una parte de la generalidad que me gustaría revisar con ustedes. Repito, les puede servir mucho y también hay cosas que tal vez ya hayan visto en el video, si es que vieron el video y si están conectándose por primera vez, pues sean bienvenidos a las sesiones. Esta sería en todo caso la sesión número 2, eh, con la cual cerraríamos la semana número 1. He calificado algunos de los trabajos y ahí voy a enfatizar algunos aspectos que, bueno, no está de más. Algunos ya los repetí el otro día, pero algunos otros no. Entonces me gustaría hablar sobre este asunto en particular, ¿no? Para empezar, me gustaría también que empezáramos a practicar un poquito eh, conocimientos previos. ¿Qué son conocimientos previos? Aquellos conocimientos que tienen que ver con
aquellas cosas que pueden servirles no directamente a su práctica, pero sí me gustaría que, repito, no directamente con su práctica, pero sí indirectamente que ustedes les puedan ayudar en la acentuación, ¿no? Entonces, aquí nada más va a haber algunos conocimientos previos. Vamos a empezar, digamos, con un calentamiento que va a ser ubicado. Aquí está. Eh, Listo. Vamos a practicar un poco de acentuación y ustedes van a agrupar, Dana y Denise, también de paso les doy la bienvenida, eh, van a agrupar las agudas, graves, las llanas y esdrújulas. Llanas y graves es exactamente lo mismo y repito, ustedes las van a agrupar. Espero que no haya ningún inconveniente y ustedes me avisan por supuesto cuál es cuál y cuál quisieran agrupar en alguno de ellos específicamente. Es decir, exámenes, agudas, y yo lo arrastro, y al final vemos las respuestas, el envío de las respuestas. Dana y Denise, si son tan amables de contestarme, pueden usar las que quieran, ¿eh? No hay ningún problema, mientras se las terminen, no hay ningún problema. Con el tiempo vamos a hacer tal vez un par de ejercicios. Sé que a lo mejor hace tiempo no practican acentuación, ortografía y demás aspectos, pero bueno, creo que siempre es importante hacerlo porque es una parte constitutiva de algo que no podrían perder, que son básicamente la acentuación. Hay un conflicto ahí con la acentuación que pues, no se ha resuelto del todo y que bueno, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para resolverlo. No puedo dedicar tanto tiempo porque el módulo no es de acentuación ni de ortografía, pero sí les puedo ayudar con este tipo de ejercicios a que poco a poco por lo menos vayan practicando las reglas y todo, y de aprendérselas y demás. Pues ya estarán más bien de su parte, pero pues también si cometen errores, obviamente así es la forma en que uno mejor aprende. Entonces, por favor, ayúdenme, Dana y Denise, a agrupar algunas de estas, las que ustedes quieran, empiecen agrupándolas ustedes y ya vamos avanzando, ¿no? Por favor, las leo o escucho si quieren. Es que eso tiene música. Perdón. Avíseme de todos modos, Dana y Denise. Ah, súper, gracias. Matemáticas, esdrújula. Si quieren ir uno por uno, está bien, no pasa nada, no hay problema. Si quieren ir algunas, si no pueden contestar, si no puedes contestar por voz, puedes escribirlo y viceversa. Si quieres hacerlo por voz, tal vez sea un poco más rápido, no hay ningún problema en los dos casos. Las llanas son las graves, es lo mismo, agudas, graves y esdrújulas, Dana. Son las que tienen la sílaba tónica o suenan más fuerte en la eh, penúltima sílaba. Canción aguda, ok. Denise, expresión llana, perfecto. Sábado, llana. Yo solo soy el mensajero, es decir, yo solo las coloco. Ya después, si ustedes quieren hacer cambios en general, respetuosamente, pues vamos a hacer cambios. Si la otra persona creen que estuvo mal, fósil, llana. Igual se están acabando las llanas, les quedan dos nada más, entonces si quieren cambiar, se puede hacer. No hay problema en este sentido.
Obstáculo, esdrújula. Llanto, aguda. Jardín, esdrújula. Ahí. Libertad, aguda. Ahí. Listo. Nostalgia, llana y nostalgia, esdrújula. Ahí hay un problema. Una dice que es llana y otra dice que es esdrújula. Entonces, pues no sé. Voy a considerar simplemente porque lo hizo primero a Dana y Denise puede contestar cualquier otra. No hay problema. Les quedan dos llanas y dos agudas, dos esdrújulas y una llana. Dice ladrar es aguda. Quedan 4. Exámenes es esdrújula, creo, dice Dana. Nos quedan 3. Igual no importa si hay errores, ustedes van a aprender de sus errores y van a saber por qué. Agudas, última sílaba. Llanas, penúltima sílaba. Esdrújulas, antepenúltima sílaba. Es examen, dice que es llana. Ya no hay posibilidad de poner llanas, es una aguda y una esdrújula. Ustedes deciden un poco. Simpático, esdrújula y pues tema es aguda. Últimos 20 segundos para hacer cambios. Respetuosamente, si alguien considera que una es incorrecta, lo puede hacer sin ningún problema y decirme si quiere cambiar alguna en particular o en específico. No hay absolutamente ningún problema, pero avísenme, por favor. Dice, bueno, no, simpático ya estaba, esdrújula. Nada más avísenme si hay algún inconveniente sobre esto. Si no hay cambios, le voy a dar clic para ver la revisión de todos. Ok, Denise dice que ninguno. Y esperemos que Dana también. Van las respuestas. Muy bien. Tuvimos 5 errores. Me parece bastante bien. 10 aciertos de 15. Para empezar, está muy bien. O yo considero que está muy bien. Y vamos con otro, que ese sí es un poco más rápido. Entonces, ahí va y tienen que contestar muy rápido. Así que les pido nada más, Dana y Denise, que estén bastante atentas. Es como de preguntas y respuestas. Y ahí salen. Dana, empiezas. ¿Qué palabra lleva tilde? A, B, C, D. C. Perfecto. Te toca, Denise, por favor. Este sí es un poco más rápido. ¿Qué palabra debe llevar tilde? Intermitente, homeopatía, numerosos, invitaciones. A. Incorrecto. Era homeopatía.
Dana. Particularmente insonorizado, favorecimiento, individualización. D. Te toca, Denise. Aquí hay como un bonus que tienen que seguir una. Por favor, Denise, dime cuál. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. 4. Muy bien. Sigues tú misma, Denise, porque no fue pregunta, así que adelante, te toca. ¿Qué palabra debe llevar tilde? Característica, silabeando, diptongo, hermosura. A. Perfecto. ¿Vas, Dana? Ferrocarrilero, pulverización, tranquilamente decapitado. Antecedente, carnicero, frágil, hospital. Frágil, nos dice Denise. Te toca, Dana, escoger. 1, 2, 3, 4 o 5. Uy, menos 50. ¿Sigues tú misma, Dana? Incredulidad, 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 incredulidad. A. Está bastante fácil. Vas, Denise. Cadáver, 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 cadáver. Sería cadáver, incorrecta. Cadáver. Es llana con acento ortográfico. Microscópico. Dana. B. Bien. Te toca, Denise. Bien. Denise. B. Alucinaria. Incorrecto, alucinaría. Prepárate, Dana. Últimas dos. Indemnizar. Es aguda sin acento gráfico, sin tilde. Denise, última.
Otorrinolaringólogo. Muy bien. Tenemos una puntuación total. Me parece que nos salió mejor que el anterior, ¿no? Entonces, las felicito por eso. Y ahora sí que ya estamos en un tema más o menos común. Me interesa que pasemos, bueno, esto ya lo pasamos, pero me interesa que nos enfoquemos ahora sí en los temas de la semana. Eh, Sobre todo quisiera llamar la atención sobre dos cosas. La primera, como les anticipé el otro día, es sobre las fuentes de referencia. No están colocando fuentes de referencia. Espero que Denise y Dana, si es que no han entregado el trabajo, no me acuerdo, recuerden colocar fuentes de referencia. Si ustedes leen un texto y colocan información de cualquier tipo, tienen que poner fuentes de referencia, es decir, me tendrán que decir qué están consultando o qué habrán consultado para hacer su trabajo. De lo contrario, podrían caer en un plagio. Sobre estas cuestiones del plagio, les puse un video que si me da tiempo lo voy a explorar también el día de hoy. Pero algo importante que quería marcar es esto. No están colocando fuentes de referencia y eso me preocupa muchísimo porque eh, pueden, repito, caer en un plagio. Hubo un trabajo, de hecho, que era muy buen trabajo. Desafortunadamente tuvo un descuento importante de puntos porque no utilizó fuentes de referencia y el contenido no era original. Es decir, lo que hizo fue tomar contenido de otra persona y lo puso como propio, pero no lo copió tal, o sea, no copió y pegó, simplemente lo parafraseó. Eso también es plagio, en menor medida, pero se considera también un plagio, porque estás tomando palabras de una persona que no son tuyas y obviamente eso hace que eh, no sea válida como con la calificación completa. Entonces ahí les tengo mucho cuidado de colocarles que pueden consultar el manual de citación de Prepa Línea CEP, que el miércoles hablé un poquito de él y les dije la ubicación específica en la plataforma. Y también les sugiero que vean algunos videos, en particular el video que les puse el pasado miércoles, donde se destacaba claramente cuál era se destacaba claramente cuál era los lineamientos que tienen que hacer para colocar su cita textual. En la actividad de la próxima semana, que es la actividad número 3, es obligatorio, no, bueno, también, siempre es obligatorio, pero ahora se les exige un poquito más colocar las fuentes de referencia. En ese caso, se enmarca que tienen que colocar fuentes al final, pero también se les pide, en este caso yo le agrego, a que la próxima semana empiecen a practicar sus citas textuales y paráfrasis de tal manera que no haya problema para practicar o que tengan más fresco esto del paráfrasis y las citas textuales que voy a buscar, colocarles el texto al final, el video que puse la clase anterior, de tal manera que puedan tener dos videos, uno a partir del texto en particular, es decir, uno a partir de la semana anterior, del miércoles pasado, y otro a partir de lo que veamos hoy. Esos son los temas: citas textuales, géneros literarios y fondo y forma. Estas son las reglas de comunicación virtual. Saludar antes de iniciar conversaciones, respetar postura de los miembros, escribir correctamente el nombre, ser claro y cortés durante participaciones, escribir de acuerdo con normas ortográficas, respetar privacidad de la información, ser breve y conciso y asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Eso básicamente es lo que les pido que nos conduzcamos en los textos, ¿no? Había una cuestión de textos literarios y no literarios, que pudimos revisar el pasado miércoles, donde les puse un video y les decía cuáles son los textos literarios y cuáles son los no literarios. Los literarios se caracterizan por creación de una historia, por tener un narrador, por tener personajes, por tener tres momentos, que sería la acción, divididos en planteamiento, clímax y desenlace, ¿no? Los no literarios, su propósito no es contar una historia como tal, sino que y no tienen narrador, tal vez narrador sí, pero no tienen personajes, no tienen estos tres momentos de clímax, desarrollo y conclusión y desenlace, perdón.
Por lo tanto, y lenguaje incluso a veces es bastante diferente. Por lo tanto, repito, ustedes tienen que hacer la diferenciación porque es algo que se va a notar, sobre todo de cara a la actividad número uno. Para practicar fondo y forma, de hecho, me parece que lo estamos haciendo con Dana. Voy a colocar un texto este, para practicar esto del fondo y forma, que es muy importante en las actividades. Después de esto ya me voy a volcar directamente a las actividades uno y 2, pero me parece muy importante, Dana, que me contestes y leas nada más, que hagas el intento por decirme cuál es el fondo y forma de este texto. Es muy cortito, te voy a dar, no sé, 5 minutos para que me digas cuál es el fondo y cuál es la forma de estos textos, ¿no? Es bastante importante. Debes decirme cuál es el fondo y cuál es la forma en ese texto que estás leyendo, cuál es el fondo y cuál es la forma. A ver, nos dice Dana, habla sobre el genio de una lámpara, que su dueño es el dueño del negocio. El genio le dice en secreto a los clientes para que se apresuren a comprarlo, pero es una estafa del dueño. Ok, lo que estaba solicitando en particular, Dana, son, por ejemplo, el tema, los personajes, también el tiempo, el espacio, eh, y las tienes que desarrollar de tal manera que así los veamos cuando revisemos
la actividad integradora 1 y 2, las actividades integradoras 1 y 2. Ahí, por ejemplo, cuando digo personajes, si tú pones el genio, el dueño de la tienda y el cliente, tienes que decir cuál es su función en la historia. Entonces eso es lo que voy a adelantar un poquito después. Por eso me interesaba que empezáramos con este calentamiento, porque de lo contrario no van a poder reconocer cuáles son los elementos constitutivos del fondo y forma. Nada más me regreso un poco a lo del otro día, voy a hacerlo muy rápido. Esto es el fondo y forma, eso es lo que les estaba pidiendo. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Ese es el fondo. La forma es muy sencilla, me puedes poner verso y prosa y ya con eso. Pero me tienes que explicar. Acuérdense que debemos ir desarrollando esto, de que si yo contesto una pregunta, debo justificar la respuesta. Si yo contesto que el género es género poético o género narrativo, tengo que justificar por qué es género narrativo. Si no, mi respuesta está incompleta. Nos debemos ir acostumbrando ya a este nivel a justificar mis respuestas y a colocar fuentes de referencia. De otra manera van a quedar o podrían quedar incompletas, como en el caso de lo que voy a enumerar a continuación, que son las fuentes de referencia, perdón, los textos de esta semana. En analizar textos literarios deben revisar 3 textos y después, como su mismo nombre lo indica, es una obviedad, pero funciona, deben contestar, analizarlos, ¿no? Pero analizarlos no es solo decir su característica, analizarlos significa desglosar y puntualizar cuáles son los elementos que lo construyen, de qué está constituido en la parte interna, como en este caso, ahí están los textos que tienen que leer, es un poema de Sor Juana, un cuento de Rubén Darío y un fragmento de la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Son 3 géneros distintos, estamos hablando de género lírico, género narrativo y género dramático o teatral. De los 3 tienen que hacer lo mismo, por ejemplo, en esa que dice el autor, si ponen solamente el autor no basta, tienen que poner su biografía, una biografía muy pequeña, que no es lo mismo y que están confundiendo con el contexto del autor. Es muy diferente. Eh, Tiene que ver, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Cuando digo que quién es el autor, ya lo pongo Sor Juana y entonces pongo una pequeñísima biografía. La tuve que haber leído de algún lado, entonces voy guardando esa información para colocarla como fuente de referencia. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Si le pongo que pertenece al género poético, me tengo que explicar por qué pertenece al género poético. Es decir, porque tiene versos, porque hay una rima, porque es un soneto, porque tiene estrofas, porque hay un ritmo, porque hay una musicalidad, etc. Después tengo que poner cuál es el contexto sociocultural y sociohistórico y cultural de la obra. Ahí tengo que colocar datos específicos de qué estaba sucediendo en el mundo cuando esa obra se publicó. Si se publicó en 1640, tengo que aprovechar los beneficios y las ventajas de contar con Internet para decir qué sucedió. Ahí estamos hablando de otro lugar donde yo encontré esta información. Entonces ya llevo más o menos 2 lugares donde encontré esta información diferentes. Los tengo que guardar para ponerlos hasta el final de la actividad. Después viene el contexto del autor. Ahí sí van a hacer una biografía, pero muy pequeña, muy distinta al paso 1. ¿A qué me refiero con el contexto del autor? Se refiere a qué estaba pasando, por qué estaba atravesando el autor en su biografía exactamente en el tiempo cuando publicó la obra. Si la obra se publicó en 1940, por ejemplificarlo, entonces tengo que hacer un corte y decir que en 1940, ¿qué estaba pasando con ella? Con ella me refiero a Sor Juana y con ellos me refiero a Juan Ruiz de Alarcón y a Rubén Darío. Y así lo tengo que ir desarrollando con cada uno. Contexto del autor, intención, argumento, ya vimos en fondo y forma, tema, acción. En la acción, no olviden por favor que lo tengo que poner como planteamiento, clímax o nudo, también le dicen nudo, y desenlace. Tengo que decir dónde está y cuál es el planteamiento. Empieza en tal, el clímax tal es tal y el desenlace también. Después el tiempo de la obra, hay 2, subjetivo y objetivo. Ahí no les están preguntando qué época es, si es 1940, si es siglo XVII, no es. Entonces, si ustedes me empiezan a contestar el tiempo y me ponen el siglo XVII, será muy claro que ustedes no leyeron el texto, no leyeron fondo y forma.
y así suelen equivocar muchísimos datos. Por eso me estoy tomando el tiempo de aclararles esta situación. Para finalizar, tienen que colocar cuál es el espacio físico o espacio mental, si quieren hacerlo, y cuáles son los personajes. Me pueden decir qué personajes tienen, ¿no? Qué personajes, perdón, son, y me tienen que decir cuál es su función en la historia. ¿Cuál es la función? Pues es el protagonista, es el antagonista, etcétera, 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 ¿no? Ustedes me van a ir desglosando por lo menos dos personajes, no tienen que poner tantos, con dos son suficientes, así que nada más piénsenlo en ese sentido, por favor. Bueno, y luego dice, redacta un comentario breve, no más de 15 renglones, en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje en cada autor, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Es decir, ustedes para contestar la pregunta 4 deben usar todo lo que está aquí. Siempre me ponen, no, pues es que los tres estaban de diferentes contextos, ¿eh? Pero no usan la información como si esa información no tuviera que ver con el cuadro inicial. Esta información que les están solicitando, se relaciona directamente con este cuadro. Entonces, es como si explicaran el cuadro a través de un párrafo. Es más sencillo. Posteriormente deben poner en uno o dos párrafos la forma de ver los textos literarios, la forma de ver la vida con diferencia con la tuya. Toma en cuenta la época en la que vives. Eso es básicamente. Y me lo explican, es también un poquito más libre, ¿no? Entonces aquí en fuentes de referencias, son varias fuentes de referencia. Me tienen que poner por lo menos 5. Las que usaron aquí, que por lo menos hay 3, o 2 si quieren, vamos a suponer que hay 2. Los textos que leyeron, que son 3, y fondo y forma. Para esto tuvieron que saber usar fondo y forma. Entonces son 6. Tienen que colocarlos apropiadamente. De esa manera van a tener, repito, por lo menos 5 o 6 fuentes de referencia diferentes. Y eso indicará que ustedes habrán leído los recursos que se les proveen y también, ¿por qué no?, habrán leído los textos que están acá. Es decir, los textos que están en plataforma y también el video que yo estoy proporcionando en este momento, ¿no? Entonces, nada más, repito, es una cuestión de manera general que pongan atención, que pongan sus fuentes de referencia. Si tienen dudas, yo puedo colocar el fin de semana, revisar el fin de semana algunas cosas, pero no me meto como que con todo, ¿no? Entonces, bueno, por favor, avísame, Dana, si tienes alguna duda para ya pasarme a la actividad 2. Que en realidad es más sencilla. La verdad es que empieza con una cuestión un poco más complicada, pero esta es más sencilla. Avísame, Dana, me espero para tu actividad 1 si tienes dudas, e incluso la 2. Si quieres adelantar algo, no hay ningún problema. Actividad 2. Gracias. Dana dice, esa fuerza que debo tener las líneas y párrafos indicados. Sí, sí, esa fuerza. Si no tienes los párrafos indicados, lo único que va a reflejar, desafortunadamente, Dana, es que no puedes seguir instrucciones. Entonces ese es el problema que yo veo aquí, ¿no? Entonces, sí, sí, la respuesta corta es sí. Tienes que tener las líneas y párrafos indicados. Si te dicen 5, tienes que hacer 5. Si te dicen 10, tienes que hacer 10. Y en el caso particular de lo que estoy por explicar, sí es incluso más importante que ustedes lo revisen, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente se desarrolla una instrucción. Si no hay una instrucción, y más bien si no la siguen la instrucción, ahí es donde hay digamos, un inconveniente a la hora de calificar. Hay un componente donde se habla de seguir las instrucciones y pues ese, si no lo tienen, no se va a poder calificar como, bueno, como nos gustaría que se calificara, es decir, de manera alta, de manera general, y pues no voy a poder hacerlo. Pero bueno, ya repito, depende un poco de ustedes.
e intentar seguir las instrucciones y para pues, poder obtener una calificación bastante, bastante buena, ¿no? Aquí, gracias Dana. En particular, la actividad integradora número 2 que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana, se relaciona con con dos textos que ustedes tienen que leer que se llaman La canción del oro y El perro y el cocodrilo. O sea que hasta el final, aquí en sus fuentes de referencias, deben colocar por lo menos estas dos fuentes. Es obligatorio colocarlas para indicarme a mí que leyeron. Aquí, ¿qué texto aprendiste? Justifica tu respuesta. Aquí, sobre todo lo que hablaba Dana, son 5 renglones. Es obligatorio colocar 5 renglones. Si no los colocan, el descuento de puntos va a ser cada vez más importante en la medida que nos vayan poniendo. Es decir, hay personas que me van poniendo 5 o 10 renglones por respuesta y en otras me ponen 1 o 2 renglones. No son acumulables, no se justifican. Simplemente será ese aspecto general, ¿no? Eh, Son 5 renglones por cada respuesta. Cuidado nada más si lo hacen a través del teléfono celular porque les puede afectar. Son del celular más o menos para que sea el equivalente a 5 renglones. Son alrededor de 8, 9 renglones. Entonces, pues nada más vigilen esa parte porque es muy importante que lo hagan, ¿no? Dice, ¿qué aprendiste del texto? Me tienen que justificar. Identificas alguna problemática de la vida real y me tienen que poner cuál es la temática. ¿Qué opinas sobre el lenguaje del autor? También, ¿consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica la comprensión y por qué? Es justificada la respuesta. ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión artística? Esa es la parte que me parece interesante. Y luego tienen que pasarse al perro y el cocodrilo. Es una fábula muy corta y me tiene que escribir con tus propias palabras la trama. Es decir, eh, de qué trata el texto en orden cronológico y luego tienen que adaptarlo a los elementos de narrativa. Lo que suelen hacer aquí, en una de estas dos, que son los errores más comunes, aunque no sé si es un error, es que literalmente me copian esta fábula del perro y el cocodrilo, me la copian aquí o aquí. Y eso también podría ser un plagio porque no están indicando que esa fábula, además no les están pidiendo eso, les están pidiendo que ustedes la creen. Si no la crean, va a haber ahí un problema, ¿no? Entonces, pues nada más les indico en los textos que redactaste cuál es el fondo y forma, me tienen que desglosar como hicimos hace un momento, Dana, fondo y forma. Me tienen que decir cuál es cuál, así, fondo y forma. Fondo 2 puntos, forma 2 puntos, es muy importante. No te preocupes, Denise, no hay ningún problema. Me tienen que desglosar sobre todo el fondo, personajes, narrador, acciones, lugares, tiempos, espacios, etcétera, ¿no? Esa es la parte que a mí más me interesa. Por lo tanto, aquí tienen que consultar el material que se llama fondo y forma, que los mostré el miércoles. Y ahorita también lo puedo mostrar. Y el tipo de lenguaje que te gustó más utilizar, aquí también, por favor, les voy a pedir 5 renglones. Es obligatorio que me lo pongan en 5. Una vez que han contestado todo esto, son las fuentes de referencia. Como les dije, por lo menos la canción del oro, el perro y el cocodrilo y fondo y forma que también están consultando serían los 3 textos que tienen que revisar. Eh, exacto, Dana. Ya sabes que te piden en fondo y forma. Es lo que revisamos el miércoles. Déjenme ver ahorita. Es esto. Ahorita lo voy a poner. Eh, es este. Eso es lo que te piden para contestar tanto la uno como la 2. Eh, Te piden que hagas ese listado de argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Ahora, ¿dónde está ese material? Tú te vas aquí, esa es la plataforma, vas aquí, le das clic en fondo y forma, es un PDF, lo abres y te abre que es el mismo que yo les puse, que es este. ¿Ok? Ya de esa manera puedes encontrarlo. ¿Ok? Antes de pasar al último video, que sí me va a dar tiempo, al del plagio, me gustaría que ustedes me dijeran si por favor tienen alguna duda o alguna pregunta. Voy a mostrar dos cosas finales.
eh, sobre esto. La primera cosa que voy a mostrar es cómo quedarían las fuentes de referencia, es decir, de acuerdo con el manual de Prepa en línea CEP de formato APA, así debería quedar sus fuentes de referencia. Primero el autor, luego el año entre paréntesis, después el artículo que hay ahí, después, gracias Dana, después la página, cómo se llama la página web, después el URL, el enlace o el link, como ustedes quieran, prefieran llamarle, tienen que ponerle, repito, si pueden copiar literalmente este texto, sería bueno que lo hicieran. Ustedes nada más tendrían que encargarse del formato. Os repito, el formato es lo que ustedes deberían revisar y nada más adaptarlo a los libros que lean. Por ejemplo, fondo y forma, pues no tiene autor. ¿Por qué no tiene autor? Porque lo que se busca en este caso es que Prepa en línea CEP, digamos, es el autor. Entonces el autor es Prepa en línea CEP. Me ponen el año, buscan el año, ponen el título que es fondo y forma, ponen plataforma Prepa en línea CEP y después me ponen la página web, es decir, el texto donde está, ¿no? No necesariamente tienen que poner una cosa es el nombre de la plataforma, del sitio web, y otra muy diferente es eh, el enlace, ¿no? Entonces nada más para que revisen y vean cuál es el, cuál es, digamos, el chiste o el truco en este sentido, ¿no? Ahora, lo segundo que voy a mostrar ya para despedirnos es el texto de fondo y forma, porque esto nada más es como manera de despedida, porque esto que deben hacer aquí es lo que necesito que hagan la próxima semana. Coloquen fuentes de referencia, paráfrasis y cita textual, porque eso se los voy a pedir no esta semana, pero sí la próxima semana. Por eso voy a poner nuevamente el video. Después de eso voy a ver si hay dudas y si no, terminamos la sesión de hoy. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Bueno, nada más para recapitular, el día de hoy revisamos cuestiones del plagio, de las fuentes de referencia,
de las actividades 1 y 2 y de, sobre todo, en la parte más importante, de fondo y forma. Les pregunto, Dana y Denise, aunque creo que ya me habían dicho, por último, si hay alguna última duda que quieran revelarnos aquí para que yo pueda contestar. Gracias a ambas. Pues nada, con eso me despido de la sesión número 2 de este viernes 26 de septiembre de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. Reitero las disculpas por el cambio de horario, pero les deseo muy buena semana, un muy buen resto de semana. Y si tienen dudas, pueden consultarme a través de la plataforma. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Igualmente.